¿Qué tiene? El tema que vamos a desarrollar es el tema de campo eléctrico, ¿sí? Antes de entrar completamente en este tema, vamos a hablar qué entienden ustedes por campo eléctrico. O antes de arrancar, vamos a definir nosotros, antes de arrancar con este tema, habíamos definido ya en la clase anterior o en los videos que habrían visto anteriormente lo que era una fuerza de atracción electrostática. Habíamos dicho que una fuerza de atracción electrostática se da entre dos cargas, ¿sí? Que se encuentran separados, donde puede ser que las dos cargas tengan el mismo signo, entonces la fuerza sería de ¿qué tipo? ¿Atracción o repulsión? Si tenían diferentes signos, hay una fuerza de atracción. En este caso, como las dos eh, cargas tienen signo opuesto, la fuerza se denomina repulsión. Y habíamos determinado la magnitud de la fuerza repulsiva utilizando la ley de Coulomb, que habíamos dicho que la fuerza es igual a la constante de Coulomb por el producto de las cargas dividido el cuadrado de la distancia que separa ambas cargas, ¿sí? Donde acá nosotros ponemos el valor absoluto de la carga uno y de la carga 2, no el signo de la carga. El signo de la carga me sirve para determinar a mí si las cargas son de atracción o repulsión, nada más para eso, ¿sí? Ahora el tema que vamos a tratar se denomina campo eléctrico. Para eso vamos a decir o vamos a tratar de interpretar qué es el campo, ¿sí? ¿A qué denominamos campo nosotros? ¿Sí? ¿Alguien entiende o sabe qué es el campo? ¿O a qué denominamos campo? En realidad, nosotros podemos pensar que un objeto, ¿sí? Un objeto, poner este objeto que lo dibujé acá, perturba el espacio que rodea, ¿sí? El objeto. Entonces acá, este objeto está perturbando todo este espacio que rodea al objeto. Le dota de algunas propiedades, ¿sí? El cual puede sentir otro objeto, ¿sí? Que se ubica eh, en las inmediaciones de este objeto, ¿sí? En particular, hay distintos tipos de campos. Por ejemplo, tenemos el campo de atracción gravitatoria, ¿sí? ¿Qué hace el campo de atracción gravitatoria? Atrae otro objeto, ¿sí? Hacia él. En realidad, si yo pongo, supongamos que esto es la Tierra, ¿sí? Pongo un objeto en inmediaciones de la Tierra, este objeto sufre, ¿sí? Por por estar cerca de la Tierra, sufre una fuerza, ¿sí? Esa fuerza se denomina fuerza de atracción gravitatoria. Y la Tierra sufre también una fuerza de atracción hacia el objeto determinado por el objeto. Este objeto también genera un campo a su alrededor por la definición propia de campo, ¿sí? Esa fuerza, como ustedes lo vieron en física 1, se calcula haciendo la constante de gravitación universal por el producto de la masa 1 por el producto de la masa 2 dividido la distancia o el cuadrado de la distancia que separa la masa 1, que en este caso ponerle que sea de la Tierra, y la masa 2, ¿sí? En electrostática lo que tenemos es un objeto, ¿sí? Lo que vamos a obtener es un objeto cargado, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el siguiente objeto de carga positiva.
Este objeto de carga positiva tiene una carga Q, ¿sí? Si yo pongo un objeto o pongo una carga puntual, ¿sí? Una carga que vamos a denominar carga de prueba. ¿Sí? Este objeto es una carga de prueba Q cerito, lo voy a determinar. ¿Sí? Entonces esto es carga de prueba. Y esto es una carga que vamos a denominar carga fuente. Vamos a decir que este objeto también está cargado positivamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Este objeto, el segundo, o esta carga puntual, la segunda, va a sufrir una fuerza, ¿sí? Va a sufrir una fuerza y esa fuerza lo determinamos por la ley de Coulomb, fuerza de repulsión, debido a la carga fuente, ¿sí? Pero dijimos hace un rato, si yo coloco un objeto cargado, ese objeto dota de propiedades al espacio que lo rodea, cosa que puedo detectar con un segundo objeto. ¿Qué propiedades? Justamente las propiedades que puedo detectar con este segundo objeto es lo que vamos a denominar campo eléctrico. ¿Sí? Y vamos a definir el campo eléctrico. Voy a calcular el módulo del campo eléctrico nada más. Voy a definir campo eléctrico como la fuerza que experimenta la carga de prueba dividido la carga de prueba. Esto por la ley de Coulomb, la fuerza es la constante de atracción gravitatoria, la constante de Coulomb por el producto de la carga fuente y la carga de prueba, ¿sí? Dividido la distancia que separa, o el cuadrado de la distancia que separa ambas cargas, ¿sí? Por, y esto está dividido, dijimos, esto es toda la fuerza electrostática, dividido la carga de prueba, crucerito. Crucerito con crucerito se simplifica, ¿y qué me queda? La constante de Coulomb por la carga fuente dividido el cuadrado de la distancia. ¿Qué vemos? ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Pregunto. La existencia del campo está condicionada por la carga de prueba o puede existir el campo sin que exista la carga de prueba. ¿Qué dicen ustedes? ¿Puede existir el campo sin que exista la carga de prueba? No, para mí tienen que existir las dos cargas, la carga puente y la carga de prueba. Y acá en la fórmula, ¿vos tenés la carga de prueba? Q0 dice. Y cuando determinaba ya directamente el campo, ¿tiene, ¿tiene que ver la carga de prueba o no? No. No, porque ahí tenés la constante de Coulomb por la carga dividido la distancia. Pero este es el campo eléctrico que hay en este punto, ¿sí? Que no importa si es que está o no está la carga de prueba. Vamos a determinar así, con un puntito, y este es el vector campo. Voy a borrar el vector fuerza electrostática, ¿sí? Y este también sería el vector campo, ¿sí? O sea que todos los puntos que están acá, ¿sí? Todos esos puntos que están a una distancia de van a tener como campo al vector E, ¿sí? Voy a poner al vector 1. Pero si yo pongo acá mi carga de prueba,
el campo va a ser diferente. Si pongo acá la carga de prueba diferente, 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 es decir que alrededor de esto va a haber una línea, ¿sí? Que vamos a denominar líneas de campo, ¿sí? Que salen de la carga fuente, salen de cargas positivas, las líneas de campo, es decir, que si yo coloco acá vector tangente a esta línea de campo, voy a tener el vector campo eléctrico, ¿sí? Van a salir de cargas positivas las líneas de campo y van a terminar en cargas negativas. Poner que acá hay una carga negativa y ahí van a terminar todas las líneas de campo eléctrico, ¿sí? Salen de la fuente y terminan en un lugar que se denomina sumidero, ¿sí? Lo que determinamos con esta ley, la constante de Coulomb por el producto de la carga fuente dividido la distancia al cuadrado, es el vector o el módulo del vector campo eléctrico. Es un vector tangente a la línea de campo eléctrico, ¿sí? Ese vector tangente a la línea de campo eléctrico es lo que determinamos con esta fórmula, que es para determinar campo eléctrico debido a una carga puntual. ¿Qué pasa si yo pongo una superficie aquí? Una superficie, ¿sí? Un pedazo de papel o una superficie imaginaria y analizo, ¿sí? Voy a analizar, tengo esta superficie que puse ahí en inmediaciones de la carga fuente. Por esa superficie pasa una línea de campo, dos líneas de campo, tres líneas de campo, cuatro líneas de campo, cinco. Pasan un montón de líneas de campo. Entonces, la cantidad de líneas de campo que pasa por unidad de superficie es lo que nosotros denominamos flujo. Y se simboliza así. ¿Cómo se calcula el flujo? Bueno, se puede calcular el flujo utilizando lo que en análisis matemático vieron como ley de Gauss, ¿sí? Que me dice que el flujo es que pasa por esta superficie imaginaria, ¿sí? Es la integral entre el campo por el diferencial de superficie, ¿sí? Es el producto vectorial entre el campo eléctrico y el diferencial de superficie. Resulta que el diferencial de superficie, si este es la superficie, perpendicular a la superficie tengo un vector que se denomina vector diferencial de superficie. Si yo tomo un diferencial de superficie unitaria, perpendicular a ese tengo un vector diferencial de superficie, ¿sí? ¿Recuerdan en geometría cuando yo tenía un plano, escribía la ecuación del plano, pi, y escribía como ax más bi más b más dz más e igual a cero, a, b, c, d acá, ¿sí? Igual a cero donde a, b y c eran vector tangente, o vector normal a la superficie, ¿sí? O al plano. En este caso yo tengo un pequeño diferencial de superficie y normal a esto tengo el vector diferencial de superficie, que si yo calculo el módulo de ese vector diferencial de superficie me da la superficie esta, ¿sí? Entonces, por aquí pasa la línea de campo así. Entonces, tangente a la línea de campo, tengo el vector campo eléctrico, que forma un ángulo tita con el vector diferencial de superficie. Pero acá yo tengo producto punto o producto escalar de dos vectores. ¿Y cómo se calcula el producto escalar de vectores? Haciendo el producto mixto. No, ese es el producto vectorial. Para hacer el producto escalar, ¿sí? De E por el diferencial de superficie, esto es igual a E, el módulo de E, que lo voy a escribir como E nomás,
por el módulo diferencial de S, ¿sí? Que es por el coseno del ángulo que forma. O sea que en este caso, ¿quién forma el ángulo? El vector campo eléctrico con el vector diferencial de superficie, coseno de tita. ¿Sí? Que generalmente no siempre pasa, el vector campo sale en esta dirección y el vector diferencial de S aquí. Entonces, ¿qué ángulo forma el vector diferencial de S con el vector campo eléctrico acá? El vector diferencial de S en rojo y el vector campo eléctrico está en verde. ¿Qué ángulo formaría? ¿Eh? ¿Cuánto? Si se superponen, los dos están en la misma línea o la misma recta de acción. Entonces, ¿qué ángulo forma? No hay ángulo. ¿Y No hay cuánto ángulo. vale si no hay? Cero. 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 Entonces esto va a ser coseno de cero. ¿Y coseno de cero cuánto es? 1. ¿Sí? Entonces esto, si eso sucede, quedaría como la integral de E por el diferencial de S. Y transformamos esto, que era una integral curvilínea, en una integral simple. ¿Sí? Donde generalmente E se mantiene constante, porque ¿qué yo dije hoy? Si yo tengo una carga fuente, todo lo que es toda la superficie o todas las cargas que están a una distancia de la carga van a tener el mismo campo, ¿entendés? O sea que E se mantiene constante, entonces va a salir afuera de la integral y me queda la integral del diferencial de superficie, que es la integral de un diferencial, ¿cuánto es? ¿Alguien recuerda cuál es la integral de un diferencial? La integral del diferencial de X, ¿cuánto es? X. X, la integral del diferencial de X es X. Entonces la integral del diferencial de S es S. ¿Sí? Entonces, ¿qué me quedaría si yo hago todo esto? Me quedaría E por S nada más. ¿Sí? O sea que determinando yo la superficie esta, si yo sé la superficie, hago campo por la superficie, por el producto, hago el producto del campo por la superficie, el módulo del campo por la superficie, y ahí voy a determinar el flujo. Pregunto, ¿en qué unidad se mide el campo eléctrico? El campo eléctrico. Dijimos que era fuerza por unidad de carga. ¿Y fuerza en qué unidad se mide? En el sistema internacional de medida, En Newton. en Newton. Newton. ¿Y la carga? Coulomb. En Coulombio. O sea que la unidad del campo eléctrico tiene que ser Newton sobre Coulombio. Por lo tanto, el flujo va a ser Newton sobre Coulombio, pero dividido la superficie. ¿Y la superficie en qué unidad se mide en el sistema internacional? ¿En qué unidad mide Metros la cuadrados. superficie? Metro cuadrado. O sea que el flujo lo mide Newton Coulombio sobre metro cuadrado. ¿Sí? Resulta que experimentalmente se llegó que el flujo también se puede calcular haciendo la carga encerrada, que denominamos Q neta, ¿sí? La carga encerrada Q neta, dividido epsilon cero. También se puede hacer el flujo así. Entonces, la ley de Gauss para el flujo lo puedo escribir como la integral de E por el diferencial de S es igual a la carga neta encerrada dividido epsilon cero. Esto es flujo también, ¿sí? La carga neta encerrada dividido epsilon cero. ¿Y qué es epsilon cero?
¿Qué es epsilon cero? ¿Alguien recuerda? No sé. ¿A qué denominamos epsilon cero? Es la permeabilidad del vacío, ¿sí? Y tiene un valor de 8,85 por 10 elevado a la 12, ¿sí? Coulombs al cuadrado sobre Newton por metro cuadrado, ¿sí? Ya que la constante de Coulomb se calcula haciendo 1 sobre 4 pi epsilon cero. Será la constante de Coulomb, ¿sí? Bueno, eso en primer lugar. Entonces con eso damos una introducción a lo que es campo eléctrico. Esta formulita me va a permitir a mí determinar el campo eléctrico. ¿Por qué? Porque esto nosotros sabemos que es E por S. E por S es igual a la carga neta dividido epsilon cero. O sea que si yo paso S del otro lado, entonces me queda que el campo eléctrico va a ser la carga neta dividido epsilon cero S. Y ahí me voy a determinar el campo eléctrico que hay. Pero antes de arrancar con el cálculo de ejercicios donde nos permite calcular el campo eléctrico, vamos a arrancar con la definición que nosotros conocemos como densidad. A ver, ¿quién me puede decir qué es la densidad o qué entienden por densidad? ¿Qué entienden por densidad? Vieron en física 1 densidad de la materia, ¿sí? ¿Qué era? Reynoso, ¿te acordás qué es la densidad? Densidad de la La materia. densidad era la masa sobre el volumen, ¿puede ser? No me acuerdo bien La si era masa así. sobre volumen. Perfecto, la densidad es la masa sobre volumen. Bueno, pero esta es una fórmula que me permite a mí calcular la densidad, pero ¿qué quiere decir eso, masa sobre volumen? ¿Qué quiere decir eso? Si yo te doy, por ejemplo, la densidad del plomo es de, a ver, no sé, voy a tirar una verdura que no sé, ponerle que sea 2,5 gramos por centímetro cúbico. Y la densidad de, ponerle un pedazo de plástico, ¿sí? Polietileno, ponele, sea igual a 1,8 gramos por centímetro cúbico. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien alguna vez se puso o se preguntó qué quiere decir que la densidad es masa sobre volumen o la densidad de algún material es 2,5 gramos por centímetro cúbico? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué uno es más denso que otro? Fíjate que el plomo es más denso que el plástico. Ujú. Lo que me está diciendo el primero y el segundo es que en un centímetro cúbico, en un volumen de un centímetro cúbico, ¿sí? Es decir, yo tengo un cubito de un centímetro por un centímetro por un centímetro, el primero, el plomo, tiene 2,5 gramos de materia. Sin embargo, el plástico, en el mismo cubito de un centímetro por un centímetro por un centímetro, es decir, en un cubito de un centímetro cúbico, tiene 1,8 gramos de materia. ¿Sí? O sea que la densidad lo que me está determinando a mí es la cantidad de materia que hay en un cubito de un centímetro cúbico, es decir, la cantidad de materia que hay en un centímetro cúbico. ¿Sí? O la cantidad de kilogramos que hay en un metro cúbico, porque podemos determinar la densidad en kilogramos por metro cúbico, o kilogramos por litro,
Pero lo que me está diciendo es por unidad de volumen, ¿sí? La cantidad de materia que hay por unidad de volumen. Esa unidad de volumen puede ser litros, puede ser centímetros cúbicos, puede ser metros cúbicos, pero lo que me determina es la cantidad de materia que hay en un centímetro cúbico. Ahora en electrostática, en lugar de materia, vamos a decir que hay carga eléctrica, ¿sí? Pero antes de definir la cantidad de carga que hay eléctrica, vamos a definir lo que es un conductor y lo que es un no conductor. Un conductor es un metal generalmente, ¿sí? Que ¿qué es lo que hace? Justamente la palabra lo dice, conduce las cargas eléctricas. Entonces, un conductor, ¿sí? Se dice equipotencial, porque tiene el mismo potencial. Pero ya vamos a ver qué es potencial. Ahora vamos a decir que las cargas eléctricas en un metal, en un conductor, siempre se van a ubicar en la superficie. En el interior no hay carga eléctrica, ¿sí? Por eso generalmente se hace, no sé si ustedes vieron cuando las personas que trabajan en cable de alta tensión tienen un traje que es conductor. El traje es un material que conduce la corriente eléctrica, ¿sí? Está hecho todo de aluminio o todo de tipo una rejilla, ¿sí? Lo que hace es, ponele que este sea la persona, y la persona que va a trabajar en esos cables de alta tensión se pone en un traje que le cubre todo el cuerpo así, pero de un material conductor. Pues está hecho de aluminio generalmente o de cobre, que son como una malla que le recubre todo el cuerpo. Entonces cuando la corriente entra, como el cuerpo humano tiene una resistencia eléctrica, la corriente va por donde encuentra menor resistencia, en este caso por el conductor, y no pasa por el cuerpo, entonces no produce ningún daño, ¿sí? Pero esa es otra historia. Ahora vamos a decir que las cargas eléctricas pasan por el conductor, pasan por la superficie, ¿sí? Es decir, que si yo tengo un conductor acá, un conductor esférico, la carga van a estar ubicado toda en la superficie exterior. ¿Adentro van a haber carga? No, no habrá carga, ¿sí? Sin embargo, los no conductores sí tienen carga eléctrica en el interior y en el exterior. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un cubo, ¿sí? Un cubo que tiene carga eléctrica, ¿sí? Entonces, si tiene carga eléctrica, puedo calcular la densidad de carga, que es la cantidad de carga por unidad de volumen. Esta densidad la vamos a denominar densidad volumétrica, que se puede determinar también, ¿no? Si yo tomo un pequeño diferencial de carga o un pequeño diferencial de volumen, pedacito, haciendo el diferencial de carga que hay sobre el diferencial de volumen, que puede o no ser igual, ¿sí? ¿Cuándo se va a dar la igualdad? Carga por unidad de volumen es igual del diferencial de carga sobre diferencial de volumen, cuando la densidad es uniforme, es decir, la densidad es constante. Cuando decimos que es uniforme, estamos diciendo que es constante. ¿Qué quiere decir eso? Que va a tener la misma cantidad de carga por unidad de volumen que si yo tomo este cubito de acá o este cubito de acá de este cubo grande, ¿sí? Entonces, si yo tomo un pedacito, una fracción de esto, y digo, bueno, en esta fracción hay 30 coulombios por centímetro cúbico. Y si tomo un cubito de las mismas dimensiones acá, bueno, en esto va a haber 30 coulombios por centímetros cúbicos, ¿sí? Entonces ahí se dice que es uniforme, va a tener la misma cantidad de carga en una unidad de volumen.
pero puede ser que no sea este el caso. Entonces ahí se dice que la densidad es variable. Entonces, para poder calcular o para poder utilizar la ley de Coulomb, yo primero necesito calcular la carga que voy a encerrar con mi superficie imaginaria. ¿Se entiende? Para determinar el campo, porque ¿qué dijimos nosotros? Que el campo eléctrico o el flujo que la cantidad de líneas de campo que pasa por una unidad de superficie, es la carga neta que yo encierro, ¿sí? Yo tengo que encerrar la superficie con una superficie, tengo que encerrar la carga con una superficie imaginaria o una superficie real, dividido, ¿qué cosa? Epsilon 0. La permeabilidad del vacío, dividido epsilon 0. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, esta esfera, ¿sí? Vamos a hacer una esfera grande, tengo esta esfera, y esta esfera tiene una cantidad de carga total Q, ¿sí? Si yo agarro, y en lugar de tomar toda la esfera, tomo una cierta porción, ¿voy a estar tomando la cantidad de carga, la totalidad de la carga? Si yo quiero determinar el campo que hay en esta superficie, que vamos a denominar superficie gaussiana. ¿Voy a determinar toda la carga Q o voy a determinar una fracción de la carga Q nada más? La totalidad de la esfera tiene una carga Q. Si yo tomo una porción, nomás no voy a tomar toda la carga. Ponele que la carga total sea 50 microcoulombios, ¿sí? Si tomo esta porción interior de una esfera no conductora, no voy a determinar la totalidad porque no estoy tomando la totalidad de la esfera, sino que estoy tomando una cierta porción, ¿sí? Entonces, esta carga neta es la porción de carga que yo encierro con mi superficie imaginaria. ¿Y cómo puedo determinar? Y ahí utilizo la densidad. Bueno, la densidad de carga es igual, dijimos, carga encerrada dividido el volumen encerrado. Entonces, paso el volumen encerrado del otro lado y me queda la carga neta. Pero para esto, ¿qué tiene que pasar? La densidad esta tiene que ser uniforme, es decir, tiene que ser la misma en todo. Si no es uniforme, ¿cuándo se da que no sea uniforme? Cuando esté distribuida, por ejemplo, acá todo tenga carga positiva, acá carga positiva, acá carga positiva. Y a medida que me alejo del radio, voy disminuyendo la carga. Entonces ahí la densidad ya no es uniforme, sino que es una función que depende del radio, ¿sí? Se va a cortar, así que no conectamos y bien se corte, ¿sí? Entonces, como le dije, esta densidad que está acá puede ser que sea una variable. Entonces, para determinar la carga neta, ¿qué tengo que hacer? Integrar, ¿sí? ¿Por qué? Digo, bueno, la densidad de carga, ¿sí? Dijimos hace un ratito que es el diferencial de carga dividido el diferencial de volumen. Entonces, si paso este diferencial de volumen al otro miembro, está dividiendo, paso multiplicando, me queda que el diferencial de carga va a ser igual a la densidad por el diferencial de volumen. Entonces, cuando yo quiera la carga neta encerrada, voy a tener que integrar entre los extremos A y B el diferencial de carga. O sea, voy a tener que hacer la integral entre A y B de la densidad de carga por el diferencial de volumen. Eso es la carga neta, ¿sí? Vamos a tomar un ejemplo. Yo tengo una esfera, ¿sí? Esta es una esfera no conductora. El radio de mi esfera es A,
El radio es A. Y tiene una carga total Q. ¿Sí? Me dice que la densidad de esta esfera no es uniforme, sino es constante, sino que la densidad está dado por la siguiente fórmula. Una constante A dividido el radio. Y me dice, vamos a tomar una porción de la esfera, ¿sí? Pero voy a determinar una porción de radio más chico que A, ¿sí? No sé el radio, pero un radio genérico más chico que A. Ponele que A vale 5 y la porción me está diciendo, bueno, cualquier valor, esta es la densidad para R mayor que 0, pero menor que A. Porque cuando vale A, ya la carga vale Q, ¿sí? Q dividido el volumen total. Entonces acá la densidad me dice que es esta función. La densidad es una constante dividido R. Está en función del radio. A medida que me alejo del radio, fíjate que como está dividiendo a medida que aumenta, ¿qué pasa con qué pasa con la densidad en realidad? Va a ir disminuyendo. ¿Qué quiere decir? Que las cargas están más concentradas en el centro que en el exterior. ¿Sí? Entonces me dice calcular la carga que hay, la carga neta encerrada para R más chico que A. Es decir, tomo una superficie gaussiana, ¿sí? Una superficie gaussiana, donde para un radio más chico que A, ¿sí? Y bueno, ¿y cómo procedería para calcular la carga encerrada? Bueno, la carga encerrada, como vimos, es la integral entre, en este caso va a ser 0 y este punto. Pero este punto vale R, el radio de mi superficie gaussiana, entre 0 y R del diferencial de carga. O sea, va a ser la integral entre 0 y R. Si dijimos que la densidad es diferencial de carga sobre diferencial de volumen, entonces hago pasaje de término, me queda que el diferencial de carga va a ser ρ por el diferencial de volumen. Entonces acá es ρ por el diferencial de volumen. Pero ρ ya tengo la fórmula, es A sobre R. O sea, va a ser la integral entre 0 y R de A sobre R. Por el diferencial de volumen. Y el diferencial de volumen lo tengo. Pero yo sé que el volumen de la esfera, ¿cómo se calcula el volumen de la esfera? 4 por pi. Es 4/3 en realidad de pi por el radio cubo. 4/3. ¿Sí? 4/3 de pi por radio cubo. Entonces, el diferencial de volumen con respecto al radio, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Derivar el volumen con respecto al radio, ¿sí? ¿Y cuánto es la derivada del volumen con respecto al radio? Eh, 4pi por r cuadrado. Exactamente. ¿Sí? Entonces voy a escribir eso. Diferencial de volumen con respecto al radio. Es la derivada 4/3 y piso constante. La derivada de una función por una constante de la constante tal cual está por la derivada de la función. La derivada de r cubo es 3r cuadrado. Este 3 con este 3 se simplifica y este diferencial de r que está dividiendo va a pasar acá a multiplicar. Entonces el diferencial de volumen solito va a ser igual a 4pi r cuadrado diferencial de r. Y eso es lo que tengo que poner acá. En lugar de escribir diferencial de volumen, pongo 4pi r cuadrado diferencial de r.
Este simplifico con este, y todo esto que es constante sale afuera de la integral. O sea que mi carga neta encerrada va a ser igual a por 4pi por la integral entre 0 y r de r diferencial de r. ¿Y cuál es la integral de r diferencial de r? R al cuadrado sobre 2. Muy bien, es r cuadrado sobre 2. O sea que mi carga neta va a ser igual a por 4pi por r cuadrado sobre 2. ¿Entre qué valor? Entre 0 y r. Este 2 puedo simplificar con este 4 y me queda así 2. O sea que me va a quedar 2a pi, y acá aplico los extremos de barro. R cuadrado menos 0 cuadrado. 0 cuadrado es 0, entonces me queda que mi carga neta encerrada es igual a 2a pi r cuadrado. 2a pi r cuadrado. ¿Se entendió? Sí, Javi. Bueno, ¿qué pasa si yo ahora en lugar de tener uniforme, en lugar de tener densidad variable, me dice la densidad es uniforme? ¿Sí? Yo tengo la misma esfera de radio A. Este es el radio A de mi esfera, y la carga total es Q. Yo ahora tomo una superficie, gaussiana, ¿sí? Una superficie de radio R, tal que R es menor que A. Y me dice cuál es la carga de esa superficie. Bueno, aplico. La densidad es igual en este caso, diferencial de carga sobre diferencial de volumen. ¿Sí? Que como es uniforme, es la carga total dividido el volumen total. ¿Sí? Paso esto multiplicando el diferencial de volumen, paso multiplicando, me queda ρ por el diferencial de volumen, es igual al diferencial de carga. Javi, Que mi carga neta encerrada, la carga neta que voy a encerrar, es la integral entre 0 y r de ρ por el diferencial de volumen, dijimos, ¿sí? Pero como esto es ahora constante, es uniforme, sale afuera de la integral. Me queda la carga neta, va a ser la integral, ρ por la integral entre 0 y r del diferencial de volumen. ¿Y el diferencial de volumen qué es? Como estoy entre 0 y r, es el volumen que hay hasta acá. ¿Y cuál es el volumen que hay hasta ahí? Hasta este radio. A ver, ¿cómo me pueden decir cuánto va a ser? La integral entre 0 y r del diferencial de volumen es el volumen. Pero este es el volumen encerrado. ¿Sí? Porque entre 0 y r. De acá hasta acá es el volumen encerrado, ¿cierto? Pero ρ dijimos que era ¿qué cosa? Carga total dividido volumen total. Como es uniforme, entonces la carga neta puedo hacer como carga total dividido volumen total por el volumen encerrado. Y esta es la fórmula que me permite calcular la carga neta o la carga encerrada por mi superficie cuando se trata de una esfera uniforme, o cuando se trata de uniforme, siempre es carga total por volumen encerrado sobre volumen total. ¿Sí? Y la carga total es Q. Y el volumen total, 4/3 de pi por
el radio al cubo. ¿Y cuál es el radio de cuando estoy hablando total? ¿Me pueden decir? A al cubo, porque estoy tomando la totalidad de la esfera, hasta A. Y acá digo, bueno, volumen encerrado. Y el volumen encerrado es 4/3 de pi por hasta R nomás, hasta el radio menor que A, R al cubo. 4/3 de pi con 4/3 de pi se va. ¿Y qué me queda? Que la carga neta encerrada es Q por R cubo sobre A al cubo. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Javi, Sí, ¿me pues sí, escuchás? ¿Y te escucho? ¿Por qué era A al cubo? Y porque yo dije que la esfera tenía radio A. Entonces el volumen total es hasta A. Ajá. ¿Entendés? ¿Qué sé yo? Sí, Ponele que sí, yo sí. te Ahí diga entendí. así. Te doy una esfera. Esta es una esfera. Y la esfera tiene un radio de 5 centímetros. De acá hasta acá es 5 centímetros. Y la cantidad de carga es una carga Q igual a 30 microcoulombios. Esa es la cantidad de carga que tiene la esfera de 5 centímetros. Y te digo, O sea que bueno, sea mi carga total. esa es la carga total. Y yo te digo, ¿qué pasa si yo, y te digo que tiene una densidad uniforme? Rho es uniforme. Uniforme. ¿Sí? Y Ajá. te pido, bueno, ¿qué cantidad de carga hay si yo rodeo la esfera con una superficie, pero de radio 3 centímetros? Entonces digo, bueno, R es igual a 3 centímetros. Ajá. O sea que sería mi radio encerrado 3 centímetros. Entonces te pregunto, ¿qué cantidad de carga hay? Bueno, la carga encerrada, como recién vimos, como es uniforme, es la carga total por el volumen encerrado sobre el volumen total. Ajá. Ah, ¿y la carga total cuánto es? 30 microcoulombios, que es por 10 elevado a la menos 6 coulombios. Si queremos lo podemos dejar en micro, no hay problema. Por el volumen encerrado. Y el volumen encerrado es 4/3 de pi por R al cubo. ¿Pero qué R? Ah, R ahora vale 3. Entonces Ajá. acá voy a poner, porque acá 3 centímetros al cubo. Dividido el volumen total. Y el volumen total es 4/3 de pi por A al cubo. En este caso, ¿cuánto vale A? 5 centímetros, el volumen total. Ah, ajá. Ah, total ya. 4/3 se va y ahí van a ver que no le va a dar 30 microcoulombios, sino le va a dar una porción de los 30. Si hacemos el cálculo, vamos a hacer el cálculo un ratito, voy a abrir la calculadora. Le voy a hacer microcoulombios directamente, ¿sí? Para no estar trabajando con notación científica, ¿sí? Entonces digo, bueno, va a ser 30 por 4/3 de pi, con 4/3 de pi se simplifica, me queda 3 elevado al cubo sobre 5 elevado al cubo. Esto me va a dar 6,48. 6,48. 6,48 microcoulombios, ¿sí? Porque esto que está acá es micro. Entonces, en una porción de 3 centímetros, si la carga total es 30 microcoulombios, en esta porción de 3 centímetros, en realidad solamente voy a hallar 6,48 microcoulombios. Me quedan más de 20 microcoulombios que están acá afuera, en estos 2 centímetros que quedan. ¿Sí? Generalmente, esto se toma como una función del radio para no estar tomando siempre valores. Digo, para R, para tomar en forma genérica, la carga encerrada es
Q total por el volumen encerrado sobre volumen total. Y el volumen encerrado tomo en función de R nada más. Entonces cuando yo voy variando los diferentes radios, voy teniendo las diferentes cargas encerradas. Y el volumen total, sí. Eso es para cuando se trata de una esfera. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, Jai, se entendió. Bueno, ¿qué pasa si en lugar de tener una esfera yo tengo un cilindro? Un cilindro, y este es un cilindro. ¿Sí? ¿Ven el dibujo? Este cilindro que está acá tiene un radio interior R, ¿sí? Y tiene una longitud del cilindro, tiene L, vale la longitud. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Está cargado, la densidad de esto es ρ0 por R, una densidad variable tiene, ¿sí? Una constante por el radio. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que yo voy tomando radios cada vez más grandes, más carga voy a ir tomando. O sea que para las cargas están distribuidas, hay más cargas acá en la superficie que lo que hay en el interior. Es decir, va disminuyendo a medida que me voy acercando al radio, al centro del cilindro. ¿Sí? Bueno, y le pregunto, ¿qué cantidad de carga voy a rodear si la carga neta, cuál es la carga neta si tomo un radio R minúscula menor que el radio del cilindro, menor que R mayúscula? Es decir, yo estoy tomando una superficie gaussiana, ¿sí? Acá, adentro, porque te estoy diciendo menor que R. Yo estoy tomando adentro. Este es mi R minúscula, ¿sí? Digo, ¿qué cantidad voy a rodear? ¿Qué cantidad de carga voy a tomar si tomo una porción de ese cilindro? Ese cilindro, el volumen que estoy tomando es un cilindro, también es cilíndrico, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Y vamos a O sea partir. que aplicamos lo mismo que hicimos con la esfera. Exactamente, vamos a partir de la definición de densidad. Densidad dijimos que es diferencial de carga sobre el diferencial de volumen. Entonces, si paso este diferencial de volumen acá multiplicando, me queda que el diferencial de carga va a ser igual a ρ por el diferencial de volumen. Ah, pero yo necesito la carga, no el diferencial de carga. O sea que la carga neta va a ser la integral. ¿Pero entre qué punto? Entre este punto que es el centro y este punto que es R. Entre 0 y R del diferencial de carga. O sea, va a ser la integral entre 0 y R de ρ por el diferencial de volumen. Bueno, pero ¿ρ qué es? Ah, ρ es esto. O sea, va a ser la integral entre 0 y R de ρ0 por R. Por el diferencial de volumen. Ah, pero no tengo. Pero sé que el volumen del cilindro, ¿cómo se calcula el volumen del cilindro? 4 por pi por R. En realidad es la superficie de la base, que sabemos que es pi por R cuadrado, por la altura del cilindro. Y en este caso la altura y la longitud L. Entonces el diferencial de volumen, si derivo, pi y L son constantes, la derivada de una función por una constante, la constante tal cual está, por la derivada de la función. Y la derivada de esta función es 2R por el diferencial de R que estaba acá dividiendo, lo paso multiplicando. ¿Sí? Todo eso es el diferencial de volumen. O sea que acá voy a tener que poner eso. Pi, L, 2R diferencial de R. Y todo lo que sea constante lo saco afuera de la integral. Entonces la carga neta va a ser igual a ρ0 por R por pi, ρ0, pi, L y el 2.
Rho0, pi, L y el 2 son constantes. Y me queda la integral entre 0 y R de R por R. ¿Y R por R cuánto es? R cuadrado. R cuadrado, el diferencial de R. ¿Y la integral de R cuadrado diferencial de R, alguien sabe? R cubo sobre 3. Exactamente. Entonces me queda Rho0 por pi por L, Rho0 por pi por L por 2 por R cubo sobre 3. Entre 0 y R, aplico los extremos de Barrow, me queda R al cubo sobre 3 menos 0 al cubo sobre 3. O sea que me queda que la carga neta va a ser igual a Rho0 por pi por L por 2 R cubo sobre 3. Y esa es la carga neta si la densidad es esta. O sea que la densidad, para calcular la carga neta, es decir, para poder utilizar la integral de Gauss, ¿qué tengo que aprender primero? A calcular cargas encerradas, ¿sí? Esa es la clave. Una vez que yo aprenda bien el cálculo de cargas encerradas, lo que es Gauss en sí es muy fácil, ¿sí? Lo que cuesta un poquitito es determinar esto, las cargas encerradas. La densidad, utilizar esa definición de densidad que ya sabemos, ¿sí? ¿Qué hubiese pasado si me dice, bueno, me dice lo siguiente, el cilindro en realidad tiene una densidad uniforme, ¿sí? Tiene un radio R y una cantidad de carga total Q, ¿sí? Tiene una longitud L, pero me dice en lugar de decir que es variable, es uniforme. Bueno, entonces la carga neta sabemos que es carga total por el volumen encerrado sobre el volumen total. Ah, pero este es fácil entonces. La carga total es Q. Volumen encerrado es, tomo esta porción, va a ser pi por R cuadrado, por la longitud L. Dividido el volumen total, y el volumen total va a ser pi, pero por R grande al cuadrado, porque estoy tomando la totalidad del cilindro. O sea que estoy tomando la totalidad de esta superficie. Por L. Pi con pi se va, L con L se va, por lo tanto la carga neta encerrada me queda haciendo el producto entre la carga por R cuadrado dividido el radio total del cilindro, R cuadrado, ¿sí? Está en función del radio, es decir, a medida que yo voy variando este radio, voy teniendo las diferentes cargas encerradas. Y esta fórmula me permite calcular las cargas netas para cualquier radio menor que R grande. Para cualquier radio R chico menor que R. Ese era cuando la densidad era constante. Exactamente, esto sería cuando la Sí. densidad es uniforme, es una densidad constante. Bueno. Sí. ¿Se entendió, muchachos? Sí, Javi, se entendió. Sí. Bueno, a partir